El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio del libro de Josué. Y vamos a leer la primera sección de este estudio, que está en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9, que dice: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Muy bien, vamos a ver en esta oportunidad y hablar acerca del llamado de Josué. El nombre Josué significa Dios salva. Es el equivalente hebreo de Jesús. También era llamado Oseas, que significa que Dios socorra. Él era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Nació en Egipto y tenía probablemente la misma edad que Caleb, con quien suele relacionársele. Se convirtió en el lugarteniente de Moisés y lo esperó a mitad de camino cuando éste subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Fue también uno de los 12 exploradores enviados por Moisés a la tierra de Canaán y el único, junto con Caleb, en traer un informe alentador. Dios lo llamó para ser uno de los principales caudillos políticos y religiosos del pueblo de Israel y sucesor de Moisés. Él se destacó como valiente, guerrero y condujo a las 12 tribus a la tierra prometida. Después del largo peregrinaje de su pueblo, se encargó de mantener viva la fe entre sus tribus con la ayuda de Dios. Asimismo, se destaca por su paciencia aprendida. También se destacó por ser un buen administrador. La vida de este gran dirigente del pueblo de Dios no revela falla alguna en las labores que se le encomendaron. En su juventud aprendió a asumir responsabilidades que lo prepararon como hombre. Como ciudadano, él buscó lo mejor para su patria. Como militar, fue hombre de valor y visión. Como juez, fue honorable e imparcial. A lo largo de sus días, Josué mostró obediencia al trabajo que Dios le asignó y lo desempeñó orgullosamente. El autor, se sabe que el autor, aunque hay opiniones diversas, pero se cree que el autor es el mismo Josué, por lo menos en la mayor parte del libro. La fecha que abarca este periodo de conquista de la nación por medio de Josué, más o menos nos podemos ubicar entre los años 1473 hasta el año 1450. Son de 23, 24 años que duró todo ese periodo de conquista. Entrando propiamente al pasaje, vamos a ver el versículo 1 que dice: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Vamos a ver aquí
que el pueblo tuvo que hacerle unos 30 días de duelo a Moisés, aproximadamente unos 30 días de duelo para poder, es la costumbre, ¿no? De poder agradecerle a Dios por la vida de este hombre, Moisés, que hizo un trabajo muy, muy importante de sacar a la nación de Egipto y conducirla hasta las puertas ya de la tierra prometida, que ya ese trabajo sería justamente el trabajo de Josué. Es ahí cuando el Señor se le aparece a Josué, porque vio que era el hombre indicado para continuar con la labor de introducir a Israel en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Por eso dice aquí el texto que Dios habló con Josué. En el verso siguiente, el versículo 6, el versículo 2, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida que les daré a ustedes los israelitas. En realidad ya Moisés está muerto, sin duda. Esto lo podemos ver también en Deuteronomio 34:6, donde dice, hablando de Moisés, que fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Se pensaba que al desconocer su sepultura probablemente no haya muerto, sino que al igual que Enoc o Elías, el Señor se lo llevó. Pero Dios mismo le confirma a Josué que murió. Su alma se fue con Dios, pero su cuerpo no pudo ser encontrado. Lo cierto es que la misión debía continuar. No hay mucho que trabajar en este tema. ¿Sí? El cuerpo desapareció, nadie supo dónde estaba enterrado, pero a Dios no le interesaba esto, ni tampoco Josué debía pensar mucho en esto, aunque hay quienes tal vez hoy en día pueden pensar y decir, bueno, y si no se encontró el cuerpo de Moisés, bueno, de repente Dios se lo llevó con cuerpo y todo. No dice eso exactamente la Biblia. Y personalmente considero que no es algo trascendental tampoco. Aquí lo más importante es lo que el Señor le está encargando a Josué, lo que él tenía que hacer. En el verso 3, el Señor le va a decir a Josué, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Dios les prometió entregarles la tierra prometida, la tierra que les había ya asignado, la tierra que ya desde sus antepasados, pues había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no deja de cumplir sus promesas, y tal como le prometió a Moisés, haría lo mismo con Josué, en el sentido de que ingresando en la tierra de Canaán, tendrían simplemente que tomar posesión de ella, porque así era la voluntad de Dios. Este texto, especialmente el versículo 3, donde dice, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Hay que comprender de que este texto es la promesa, esta promesa es la que Dios le dio a la nación de Israel. Digo así para no descontextualizar esto, porque sé que este texto se ha usado muchas veces para poder aplicarlo a otras cosas, ¿no? A veces los creyentes, cuando leemos la Biblia, sacamos promesas que Dios le dio a determinada persona, o en este caso a una nación, y pensamos que también esas mismas promesas se pueden aplicar a nosotros, ¿no? Este texto, por ejemplo, es un texto muy manoseado. Yo sé que ha habido creyentes, yo fui parte de esa experiencia una vez cuando la iglesia quiso no tomar posesión, sino oraban por un terreno y le pedían a Dios que les diera ese terreno, hasta inclusive dieron 7 vueltas alrededor del terreno y decían, este terreno es nuestro, y sacaron este texto que dice, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Bueno, yo tampoco quiero criticar ni juzgar a nadie con respecto a esto, pero al final ese terreno no lo pudieron obtener ellos, lo compró una empresa, hicieron un edificio y la iglesia se quedó sin terreno. ¿Por qué? ¿Qué falló ahí? Dios no creo que haya fallado.
nosotros los seres humanos sí podemos fallar mucho, porque a veces no entendemos o no aplicamos la palabra como es debido. A menos que sea una clara dirección de Dios, de que Él sí va a entregarles ese terreno y que este texto puede cobrar sentido en una situación determinada. Si es de Dios, puede suceder. Y efectivamente Dios te puede dar eso, ese terreno, en el caso que estamos hablando de un terreno. Pero no siempre es aplicable para todas las situaciones. No hay que pensar que este texto es aplicable para todo emprendimiento que tú puedas tener en la vida y que Dios te va a ayudar y te va a bendecir, te va a abrir puertas y vas a lograr lo que tú deseas. Sí, la iglesia está llena también de creyentes que han empezado algo, que han tenido emprendimientos de algo y fracasaron. Y aún pueden haber tomado este texto y otras promesas más y no funcionó porque probablemente no es la voluntad de Dios. Canaán es la denominación antigua de una región del Próximo Oriente situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y que abarcaba parte de la franja sirio-fenicia, conocida también como el Creciente Fértil. En la actualidad se corresponde con el Estado de Israel, la franja de Gaza y Cisjordania, junto con la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y de Líbano. Y sus límites comprenderían justamente desde la antigua Gaza al sur hasta la desembocadura del río Orontes al norte, englobando todas las tierras no desérticas del interior, hasta unos 150 kilómetros, hasta el este, desde la costa del mar Mediterráneo, hasta algunos kilómetros más allá de la ribera oriental del río Jordán. El Señor le va a decir a Josué, ahí en el versículo 4, su territorio, hablando de la tierra de Canaán, se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Todo ese vasto territorio es el que Dios había separado para que el pueblo de Israel poseyera. Y como dije aquí, en el versículo 3, el mismo Señor lo dice, el Señor le está diciendo que ellos apenas entren, ingresen a la tierra prometida, pues el Señor dice, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Esto era algo claro, definido y aplicable directamente a la nación de Israel. No estoy diciendo que esto tiene aplicación para todo. Tampoco quiero ser cerrado y pensar que hay situaciones donde Dios sí puede actuar. Hay situaciones particulares, pero no son en todos los casos, como ya les mencioné algunos ejemplos. El Señor le va a decir a Josué que Él va a estar con él. Dios le promete a Josué acompañarlo, bendecirlo y ayudarlo para que pueda cumplir con su cometido. Al igual que lo hizo con Moisés, pues también lo iba a hacer con Josué. Sin duda, cuando Dios se compromete a estar con nosotros, pues Él va a cumplir lo que promete. En el verso 5 dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esta es una promesa que también podemos nosotros aplicar a nuestra vida, porque efectivamente esto también puede pasar con el creyente. Jesús mismo lo va a reafirmar, en cierto sentido, cuando dice en Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así como Dios estuvo con Josué, estuvo con Moisés, lo sostuvo durante 40 años en el desierto y lo usó a Moisés para glorificarse, sacando a Israel de Egipto, conduciéndolo por aquel desierto, sosteniéndolo por 40 años, y nunca les faltó la comida, y el vestido y las sandalias tampoco se envejecieron, porque Dios estaba con ellos, porque Dios los sostenía, porque Dios les proveía. El Señor es el proveedor de todas nuestras necesidades, hermano. A veces nosotros los creyentes nos afanamos, nos preocupamos, nos desesperamos cuando falta la plata, no hay dinero, no hay trabajo, la situación crítica, ahora se nos viene la crisis alimentaria, los precios suben y esto cómo no te va a afectar anímica y emocionalmente.
Pero nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Y Dios dice claramente aquí, como se lo dijo a Josué, yo creo que también te lo dice a ti, me lo dice a mí, que Él va a estar con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a abandonar. Jesús lo dijo también en el texto que le cité de Mateo 28:20. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y hay que creer, porque estas son promesas del Señor. Que el Señor te lo dice a ti, me lo dice a mí, para no caer en la angustia, la ansiedad, que son enfermedades mentales que están afectando hoy día a la humanidad, a la gente, ante tantas noticias negativas que estamos escuchando, y los medios, lamentablemente, medios de comunicación a veces contribuyen para generar el pánico a nivel mundial. Yo sé que estamos saliendo, no estamos saliendo del todo, hemos tenido un escenario bien dramático con esta pandemia que todavía está en el mundo, está afectando todavía a mucha gente, pero los inicios de la pandemia fueron muy duros. Y creo que todos los días nosotros, cuando veíamos las noticias y la cantidad de gente que se está muriendo, pues eso también afectó la salud mental de mucha gente. Y no es para menos, porque somos humanos, somos frágiles, y estas cosas nos afectaron. No es que no solamente el coronavirus afecta a la salud, afecta a los pulmones, también afectó la salud mental. El Señor le va a decir a Josué en el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. El Señor le manda a Josué a tener dos condiciones, ser fuerte y valiente. Definitivamente ambas cualidades las debía desarrollar en su comunión con Dios. Sin embargo, implicaba también el poner su voluntad, pasión y su mente para obedecer las directivas de Dios y no dejarse vencer por el temor, porque de ser así simplemente hubiera declinado. Y es verdad, recuerda que Josué era el jefe, por así decirlo, el hombre que Dios levantó para guiar a la nación de Israel. Y no estamos hablando de una nación pequeña, estamos hablando de una nación de centenares de miles. Hay quienes calculan que en el desierto había más de 2 millones de personas. Y Josué tenía que guiar a todo ese pueblo hacia la tierra prometida. No era simplemente entrar, porque sí, es verdad, apenas tocaran la tierra prometida ya ese territorio era de ellos, pero para poder tomarlo tenían que combatir. Y para poder combatir se necesitaba tener ciertas condiciones. Y el Señor le va a decir a Josué, principalmente a él, porque él sería el hombre que inspiraría a toda la nación, especialmente a los guerreros. Tienes que ser fuerte y valiente, porque tú, le dice el Señor, tú harás, obviamente que es Dios, pero está usándolo Josué, tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Una situación bastante delicada, un momento crítico para la vida de Josué. Lo que no pudo hacer Moisés, porque ya era un hombre anciano. Recuerda que Moisés empezó su labor de liberar a la nación de Israel de Egipto cuando tenía 80 años. Y Moisés se pasó 40 años más en el desierto. Ya tenía 120 años, ya un hombre así de esa edad ya no podía pues cumplir un paso tan importante como este, la conquista. Es por eso que Dios usó a Josué para esta labor. Verso 7, el Señor le va a decir, y como que remarca lo que le dijo en el versículo 6, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Podemos ver aquí otra condición, no menos importante que las anteriores, que era justamente el cuidado de la vida espiritual. Dios es espíritu y desea relacionarse con personas que estén en óptimas condiciones espirituales. Y a fin de lograr esto, Josué debía tomar en cuenta la palabra de Dios, la ley de Moisés, porque por medio de ella entendería la voluntad de Dios. Yo creo que nadie puede ser usado por Dios si no está dispuesto a hacer su voluntad.
Y esto era algo de capital importancia para Josué. La cosa no es simplemente salir y guerrear y pelear, agarrar la espada y matar a los enemigos, no. Acá también tiene que haber una condición espiritual importante. Y para entender a Dios, para comprender la voluntad de Dios, es importante que yo vea la fuente donde podría entenderlo a Él. ¿Dónde puedo entender la voluntad de Dios? ¿Dónde puedo conocer la voluntad de Dios? En la palabra, en la Biblia, en la ley de Moisés. Bueno, recuerda que en ese tiempo ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. No eran 66 libros como hoy día los tenemos todos compilados en un solo libro. En ese tiempo no existía eso. Ellos tenían simplemente las leyes de Moisés, tenían lo que se llamaba la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Todavía no existían los salmos, ni los proverbios, ni bueno, estamos hablando de los inicios, ¿no?, de la nación, cuando está ingresando. Así que la única revelación que ellos tenían era justamente esta, la ley de Moisés, y por supuesto Dios también actuando a través de estos hombres como Josué, Moisés, a través de los cuales Dios daba directivas a la nación. No basta simplemente con leer la palabra, no bastaba para Josué, también debía ejercer la labor de meditar en ella. Así que la meditación bíblica implica una profunda reflexión y estudio de la palabra. Cuando leemos la Biblia, ¿la estamos leyendo lenta e intencionadamente? ¿Estamos pensando en el significado de las palabras y cómo se relacionan con nuestras vidas y las vidas de los demás? Si es así, estamos meditando entonces en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La lectura de la palabra es importante, la lectura de la ley de Dios, la ley de Moisés, que el Señor le puso en las manos a Josué, pero también el Señor quería que no solamente la lea, sino que también medite en ella. Esto de la meditación no es una práctica muy común. Yo sé que hay hermanos que meditan, hermanos que se dan el tiempo de agarrar su Biblia, leerla, y pueden incluso agarrar un lapicero, un papel, un cuaderno y empezar a escribir, meditando, reflexionando sobre las ideas que está recibiendo uno de la palabra. Digo que esto no es muy común, que es una práctica que obviamente el Señor le está recomendando a Josué, pero que creo que también en una forma indirecta nos la recomienda a nosotros. Si es que queremos sacarle provecho a la lectura, al estudio de la palabra. Y es interesante lo que dice el Señor acá en el versículo 8, en la última parte, cuando dice que si yo cumplo estas condiciones de leer y meditar y de cumplir, obviamente, ¿no?, porque la palabra no es solamente para leerla ni para meditarla, sino también hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica. Entonces el Señor dice, así prosperarás y tendrás éxito. Se lo dice a Josué como líder, como mentor, como guía, como hombre que tenía que inspirar, motivar a la nación, que él tenía que ser el primero en poner en práctica esto. Si Dios bendecía y prosperaba a Josué, entonces toda la nación también estaría encarrilada en lo mismo. Y el verso 9, ya para ir redondeando la reflexión de esta hora, el Señor le remarca, sé fuerte y valiente. Es obvio que al enfrentarse con los adversarios, pues una cuota de temor era natural, pero estaba llamado a sobreponerse a él, por lo mismo que estaba llamado a ser un líder que debía infundir ánimo, como dije, y valor al pueblo, que iniciaría una serie de batallas contra los cananitas en búsqueda de la conquista del territorio ya asignado. Y el verso 9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Te vas a dar cuenta que esta expresión de ser fuerte y valiente se lo repite como 3 veces en este pasaje. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano y también del creyente es desalentarse, es desanimarse.
El Señor le dice acá, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Sí, se le viene una situación bien fuerte. No es una cosa de entrar y punto, no. Hay que pelear. Vas a tener que enfrentarte contra enemigos. En esta situación vemos que son enemigos de carne y hueso. Tienes que matar a los enemigos. Tienes que guerrear. Y la generación nueva que se había levantado ahí en el desierto, porque la primera generación, la que estuvo con Moisés, murió por no creer a Josué ni a Caleb, que eran los dos espías de entre los 10 que mandó Moisés para espiar la tierra prometida. Todos los demás infundieron miedo al pueblo. Solamente Josué y Caleb le dijeron, vamos, hay que entrar, Dios nos va a ayudar, pero no les creyeron. Toda esa generación que no creyó desapareció en el desierto. Se levantó una nueva generación que eran los hijos de los incrédulos. Y Josué, que era el hombre, junto con Caleb, que también estaba vivo, que habían llevado las buenas noticias de que sí se puede, de que sí es posible, de que Dios nos va a ayudar, de que no hay que desanimarnos, no hay que desalentarnos. Ellos son los que han sobrevivido. Esa nueva generación que no tenía práctica de guerra, ojo, porque habían vivido 40 años en el desierto. Esos son los que tenían que entrar a pelear. Y por supuesto que han tenido que adiestrarse para eso. Su mayor confianza tenía que estar puesta en Dios. Tenía que estar puesta en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Josué era el hombre que tenía que darles el ejemplo de ser fuerte, de ser valiente, de no mostrar miedo, ni desanimarse. Yo pienso que Josué también se puede haber desanimado en un momento, pero no debía mostrar eso al pueblo. Eso sí podía mostrarlo ante Dios. El siervo de Dios también está llamado a lo mismo, mi querido hermano. El cristiano está llamado a lo mismo, a ser fuerte y valiente. Sí, no tenemos que mostrar miedo ni desánimo, especialmente ¿contra quién? Contra nuestro enemigo principal, que es el diablo. La Biblia dice que ahora nosotros ya no luchamos contra carne ni sangre. Nuestra batalla frontal no es contra carne ni sangre. No tenemos que pelear con la gente. Nuestra lucha frontal es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice Pablo en Efesios capítulo 6. Y tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Y no hay que desanimarse ni tener miedo. No te estoy diciendo que nunca te vas a desanimar, probablemente en algún momento te puedas desalentar, pero tú tienes que renovar tu fe, tu confianza y tu valor con el poder de Dios. Acá hay una promesa que el Señor le da a Josué y creo que también te la da a ti y me la da a mí, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Querido hermano, tú que eres hijo de Dios, que amas a Cristo, y que haces la voluntad de Dios, recuerda esto: Dios te va a acompañar donde quiera que vayas. No tengas miedo ni te desanimes. Sé fuerte, sé valiente. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. El diablo es fuerte, es más fuerte que nosotros, pero nosotros con el poder de Dios seremos más fuertes que él, porque Dios está con nosotros. Como decía el profeta, Dios está como poderoso gigante. Está conmigo como un poderoso gigante para guardarme, protegerme y ayudarme a salir victorioso en medio de las pruebas, de las tentaciones, de los conflictos, de las luchas y de tantas cosas que el creyente tiene que experimentar mientras está peregrinando aquí en la tierra. Bien. Terminamos esta primera sección. Estaremos compartiendo en la próxima ocasión el estudio de este interesante libro de Josué. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.